¿Consideras que los niños y niñas, los jóvenes, tienen suficiente contacto con la naturaleza? Hay estudios que revelan que a veces hay niños que pasan menos tiempo al aire libre que algunos presos. ¿Cuáles son los principales beneficios que tú crees que la naturaleza aporta? La naturaleza te regala horizontes. El aprendizaje en la naturaleza es algo que, por desgracia, estamos perdiendo poco a poco. Esto impacta no solo en la vida adulta, sino en el desarrollo infantil, en la conciencia ambiental, pero no algo que diga yo, esto es algo que está más que demostrado. Hoy contamos con una profesional que va a iluminarnos el camino para poder llegar a entender y volver a tener ese contacto con el medio natural. Ella es psicóloga y cofundadora de Huerto Alegre. Así que, sin más dilación, bienvenida, Marilú. Es un placer tenerte con nosotras. Y bueno, cuéntanos quién eres. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Bueno, soy Mariluz Díaz, yo estudié psicología, pero la compatibilicé con el desarrollo del proyecto de la Granja Escuela, que en el año 82 un grupo de jóvenes decidimos iniciar esa aventura, ¿no? Crear una granja escuela, que luego fue un aula de naturaleza, luego un aula urbana, luego el programa La Alhambra Educa, luego el programa de Ecoescuelas, el programa Recapacicla, Mi Pueblo, Mi Ciudad, el lugar donde vivo. O sea, muchos programas vinculados con la cultura ambiental y con el patrimonio, ¿no? Entonces, mi trayectoria profesional se ha fraguado desarrollando programas de educación ambiental, coordinando publicaciones didácticas también de educación ambiental, coordinando equipos. Y bueno, yo he tenido la suerte de compartir proyectos con un montón de profesionales de la educación ambiental y el medio ambiente, buenísimos, de los que también y de las que también he aprendido mucho. Qué bien. Bueno, antes de nada, Marilú, cuéntanos, porque ¿no? Eres cofundadora de Huerto Alegre, pero cuéntanos, ¿qué es Huerto Alegre? Bueno, Huerto Alegre es un proyecto, una aventura, un programa de educación ambiental y cultural que surge en el año 1982. Éramos 8 jóvenes, unos estábamos estudiando, otros habían terminado la carrera y decidimos crear un espacio en la naturaleza de apoyo a la comunidad educativa para que tanto niños como niñas, jóvenes, familias pudiesen, digamos, hacer salidas organizadas, seguras, con profesionales preparados, que hubiese un puente entre la escuela y nuestros programas para trabajar juntos, ¿no? Y sobre todo para apoyar la tarea educativa, ¿no? Entonces, con esa intuición y con esas ganas surge Huerto Alegre en la carretera de la Cabra, en el Parque Natural de la Sierra de Almijara, Tejeda y Alhama. Y bueno, ahí empezó nuestra andadura, que luego se dimensionó mucho. Empezamos 8 personas y ahora somos 22. Bueno, entonces en el equipo había un crecimiento exponencial fantástico. Es verdad que todo esto, hablamos de los años 80, ¿no? Aproximadamente. Sí, el año 82. Que realmente es un momento en el que la educación ambiental no era una prioridad como tal. No. Entonces apostasteis por un modelo de aprendizaje basado justamente en esta experiencia con el entorno. Sí. Y os ha salido fantásticamente bien por lo que veo. Sí. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que llevaron a ese grupo de jóvenes, ¿no? Sí. A emprender en Huerto Alegre? Pues yo diría que hay 3 claras, ¿no? Una, esas ganas, ¿no?, de crear un espacio abierto en la naturaleza para los escolares, la familia, la sociedad en general. Por otro lado, concienciar sobre los problemas ambientales, que ya sí que eran evidentes en esa época, ¿no? Y generar esa cultura, esa conciencia, ¿no?, para que nos puede permitir o que nos podía permitir crear estilos de vida más saludables, y por otro lado generar nuestro propio empleo también. Totalmente. Y por eso elegimos el modelo cooperativo, hicimos una cooperativa a los 8. Y bueno, esas son vuestras motivaciones, pero sí. Al final entiendo que esto no ha sido un camino tampoco de rosas, ¿no? No. Y ha habido retos. Cuéntanos un poquito a qué retos habéis enfrentado en este Bueno, tiempo. El primer reto que nos encontramos fue reconstruir un cortijo abandonado, que nosotros, digamos, encontramos ese sitio que nos pareció maravilloso en las montañas de la Sierra de la Almijara, rodeado de robles y pinares.
y nos pareció un sitio ideal. Entonces teníamos que reconstruirlo. Cada uno de nosotros puso 200.000 pesetas de aquella época, que vienen a ser unos 1.200 euros actuales, y con eso empezamos a nuestra andadura, ¿no? Entonces nosotros hacíamos de albañiles, limpiar escombros, abrir ventanas, y cuando ya había que hacer algo más, digamos, más profesional, pues ya contratábamos a un albañil. Ese fue un reto muy importante. El otro reto era articular un programa educativo coherente con lo que nosotros queríamos y con los objetivos que pretendíamos, que lo trabajábamos por las noches. Y por último, el gran reto era llenar la granja escuela de niños y niñas y jóvenes y familias y docentes, y para que disfrutasen de ella. Qué bien, además suena fantásticamente bien, que yo estoy aquí dando la vuelta, que yo hace mucho tiempo que no voy a un sitio así. Yo creo que nos vendría estupendo a todos y todas los que estamos aquí también. Por supuesto, estáis invitados. He estado investigando, Marilu, y contáis con multitud de premios. Sí. Pues cuéntanos, ¿cómo es esto? O sea, estamos aquí con una galardonada. Sí, pues mira, como te he dicho, empezamos en el 82 y en el 1994 recibimos nuestro primer premio de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro proyecto de educación ambiental. Luego en el 96 nos galardonaron con la Medalla de Andalucía. O sea, un reconocimiento muy importante. Totalmente. Sí. Más adelante, en 2004, nos dieron el premio Arcoíris de cooperativismo, al ser una cooperativa, por llevar a cabo los valores cooperativos, por llevarlos con buenas prácticas. Luego también recibimos el premio a la excelencia de mujeres rurales por parte de la Junta de Andalucía, pero también por parte del Ministerio recibimos otro premio a la innovación en el mundo rural, y lo recogimos también en Madrid. Más adelante recibimos el premio Meridiana por la Consejería de Igualdad, por el trabajo educativo en la igualdad de género. También recibimos el premio ADICAE, que es una organización que se dedica al consumo crítico y responsable, a las buenas prácticas por el consumo en la educación ambiental. Luego el premio ANSEMAC, que fue premio a la innovación educativa y de educación ambiental, que nos lo entregaron la Asociación de Mujeres de Empresas de Ambientales. Y por último, el último que hemos recibido en el 2024 ha sido el premio de una asociación estatal de educación ambiental, por promover la educación ecosocial y la innovación educativa. O sea que bueno, sí que cada premio ha sido un estímulo para potenciar esta aventura cultural, esta aventura ambiental, social, laboral y humana que es Huerta Alegre. Bueno, además, yo mi más sincera enhorabuena a todo el equipo. Gracias. Porque qué maravilla. O sea, hemos hablado de un montón de premios, además, no solo por el premio, sino por poner en alza todo vuestro trabajo, claro, ¿no? Que creo que es muy importante. Gracias. Bueno, las experiencias vivenciales son totalmente fundamentales para aprender, y más aún en la naturaleza. En Huerta Alegre, yo sé investigando, ¿no?, que se desarrollan actividades diseñadas para conectar, pues, niños, niñas, jóvenes, incluso adultos, ¿no?, y familias, como he comentado, con su entorno de una manera práctica, y que se lo lleven. ¿Qué tipo de experiencia ofrece, pues, tanto la granja escuela que has comentado como el aula de la naturaleza, por ejemplo? Pues mira, en la granja escuela tenemos un huerto ecológico, tenemos una granja con animales, gallinas, vacas, cerdos, caballos, burros, patos. Eso ya de entrada es un atractivo impresionante para los niños y las niñas. Entonces, en la huerta siembran semillas, trabajan con la tierra, recogen tomates, recogen hortalizas, conocen la fauna asociada a la huerta, lombrices, insectos, pájaros, y también aprenden sobre prácticas de cultivos sostenibles, ¿no?, y las llevan a cabo, ¿no? Pues, por ejemplo, el abono es de los animales, que viene a la huerta. La huerta, la hierba la llevamos a los animales que se alimentan. Nosotros recogemos y hacemos mermeladas con los tomates o conservas, y con la leche hacemos mantequilla, queso, yogur, hacemos pan con el trigo.
En los animales, pues los niños y las niñas y todos los participantes, pues los cuidan, recogen los huevos, ordeñan la vaca, las cabras, sacan a pastar a las cabras, Vamos, limpian todo el proceso. todo el proceso. Nosotros le llamamos el círculo de la granja, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Que están los animales, la huerta y las personas. Pero es que además en el entorno hay un robledal, que es el robledal que hay más al sur de la península, que es donde es un sitio que no está poblado, no hay pueblos cercanos. Entonces la inmersión en ese universo, en ese bosque, en ese cielo es con todos los sentidos. Entonces los niños enseguida que llegan allí, lo primero es correr, descubrir, Sí. buscar y después interesarse, practicar, Sí, manipular. manipular. Exactamente. Y bueno, por la tarde también tenemos talleres de ecología, de artesanía, de arte y artesanía, de reciclaje, de astronomía, de teatro, de imagen y comunicación. Entonces cada niño busca un poco su hueco, lo que más le gusta y aprende también a elegir, aprende a saber a experimentar, a indagar lo que le gusta y lo que no le gusta. Hay un trabajo hacia afuera, hacia el exterior, hacia el descubrimiento de la naturaleza, pero también hacia el interior, ¿no? Y en el aula de naturaleza, que está también en un sitio muy bonito, en el Parque Natural de Sierra Nevada, pues allí hay un río que cerca y un pinar y una zona de huertas, porque este equipamiento sí estaba más cercano a un pueblo. Y bueno, pues ahí las mañanas se dedican a indagar, a investigar, a experimentar que es un ecosistema de un río, que es un bosque, la biodiversidad. Y también, digamos que las actividades las desarrollamos en función de las edades de los niños, ¿no? Los más pequeños, pues a lo mejor tenemos una actividad que se llama la senda de los sentidos, donde exploran con los sentidos. Los más mayores ya pueden hacer pequeñas investigaciones, buscar relaciones de causa-efecto, pero todo con una inmersión total en la naturaleza. Y en el aula también tenemos talleres para continuar experimentando, investigando, aprendiendo, pues talleres de ecología, también de teatro, de recursos del medio, de oficios, De todo lo que quieran. de meteorología, astronomía, de aves, tenemos una charca, un jardín de aves Qué también. bien. O sea Es que, súper completo entonces la sí, experiencia. sí. Hay algo que has comentado, Marilu, que me parece súper importante, y es cuando hablamos de esa inmersión que hacen completa. Yo creo, ¿no?, que en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿qué es lo primero que hacen los niños? No correr. ¿Por qué? Pues porque al final la ciudad, los vehículos, no permiten, ¿no?, esa libertad de correr, explorar. Con todo esto, ¿qué impacto se observa en quienes participan en esto? Pues lo primero que detectas en los niños es alegría, mucha alegría, motivación, ilusión, lo preguntan todo, lo quieren tocar todo, pero también lo quieren compartir con sus compañeros, con sus profesores, asombro, interés. Es como una explosión vital, ¿no? De decir, bueno, estoy en un sitio, ¿no?, que me permite, que no tiene horizontes, que los horizontes son amplios, los estímulos son sosegados, son calmados, ¿no? Y no hay estímulos agresivos a lo que tengas que responder. Se adaptan a las necesidades de cada niño, de cada niña y de cada joven. Entonces, Sí. bueno, Que no es como el teléfono, ¿no?, que están los estímulos exactamente, constantes. la pantalla, ¿no? Exactamente. Recuerdo que una vez en una asamblea le preguntamos a los niños, ¿qué es lo que más os ha gustado? Y dice un niño, a mí lo que más me gusta aquí es que puedo salir a jugar sin salir permiso. Como hay una pradera allí enorme y los niños salen y entran, Sí. el entorno es seguro, hay unos límites claros. Y entonces eso pueden salir a hacer cabañas, a experimentar con palos, bueno, entonces eso les falta, entonces por eso lo notan allí, ¿no? Ujú. Qué bien, creo que es algo fundamental. O sea, el volver a Sí, reconectar, ¿no? Y sí, que entiendan cómo es el proceso, que esto
Sobre todo lo más pequeño, ¿no? Que esto no es que de repente llega y tengo el yogur en la nevera y el yogur ha venido solo. No, No, esto claro, tiene un proceso por detrás supuesto. y también que ellos participen en eso creo que es importante porque ven Muy el esfuerzo, importante, ¿no? claro, claro. Que esto no Sí, es cuando los voy y niños, lo compro. Que esto claro, cuando los niños detrás, recogen el trigo, ven la espiga, antes otros niños lo han sembrado, lo machacan para ver cómo se transforma en harina y luego hacen pan. Estamos, digamos, como recorriendo un ciclo, ¿no? Luego el pan que no se comen, que es un residuo, no se tira, o va para los animales, o va para el compost. Entonces el ciclo se cierra, ¿no? qué bien. Mm. Bueno, yo creo que justo con lo que estábamos hablando, en un mundo cada vez más digitalizado, porque es un hecho, es decir, nosotros vivimos, nos guste más o menos con pantalla, el contacto con la naturaleza, lo decíamos al principio, se reduce considerablemente. Esto plantea una serie de desafíos que yo creo que son importantes a nivel de desarrollo infantil. Como experta, ¿no? Y persona que lleva una amplia experiencia en este campo, ¿consideras que los niños y niñas, los jóvenes, tienen suficiente contacto con la naturaleza? Creo que no. Vamos, de hecho, hay estudios que revelan que a veces hay niños que pasan menos tiempo al aire libre que algunos presos. O sea, a lo mejor pasan 1 hora y eso es muy poco al aire libre o ya en contacto con la naturaleza menos. Entonces, creo que hay un déficit muy importante porque es que se pierde algo para entenderte a ti como ser humano. Tienes que entender y estar conectado con la naturaleza porque en realidad somos naturaleza. Y sentirnos conectados, si queremos respetarla, tenemos que sentir esa conexión, ¿no? Entonces eso se pierde el vocabulario. Los niños se saben muchos nombres de dinosaurios, pero la naturaleza hay insectos, animales, árboles, herbáceas. Pero es curioso que se sepa el nombre de los dinosaurios, ¿no? Claro, Y no sepan lo que tienen a mano. exactamente. O sea, porque no tienen ese contacto, porque se ha perdido ese contacto, ¿no? Cada vez estamos más distanciados de ese Sí. mundo natural, ¿no? Entonces eso pues ya se sabe, ¿no? Que provoca, pues agudiza determinado, por ejemplo, no hay tanto ejercicio físico, a lo mejor se puede, no digo que sea una causa-efecto, ¿no? Que se promueva la obesidad, ¿no? Pero hay más niños obesos porque se mueven menos, no solo ya en la naturaleza, sino en las calles y en los Sí, parques. lo que hablábamos antes, de si ahí que tienen, aunque no está delimitado en un entorno controlado, tienen esa posibilidad de correr abiertamente, ahí ya fomentamos el ejercicio, aunque sea de manera indirecta, cosa que Exactamente. en ciudades pues no siempre pasa porque está el paso de peatones, pasa Claro, gente, los bien. peligros, exactamente. Y luego también el estar constantemente con una pantalla delante de los ojos, bien sea pantalla digital o bien sea pantalla, pues porque es el bloque de enfrente que tienes Sí, delante de tu ventana, también digamos que genera problemas de visión, porque el ojo es un músculo, si no se ejercita, pues totalmente. se generan más. Y de hecho ha crecido un montón la miopía en la Sí. población infantil y juvenil. Y bueno, y eso son algunas de las consecuencias, ¿no? Pero la más, digamos, más importante creo que yo que es esa pérdida del vínculo que nos une con el mundo natural porque somos naturaleza, ¿no? Eso tiene muchas consecuencias, podrá tener y muchas consecuencias de falta de eso, de respeto, de valoración de lo que es el mundo natural y por lo tanto pues digamos de continuar en la degradación, ¿no? Porque cuando algo no lo conoces, no lo valoras, no lo amas, pues si no le das valor, pues si tienes que trazar a lo mejor una carretera por un espacio natural muy valioso, pues no te planteas nada, ¿no? Como profesional. Claro, además que no se nos olvide que los niños de hoy son los futuros profesionales, ¿no? Exactamente. Que son los que tienen que tener esos valores o ese conocimiento, esa conciencia de todo esto para evitar que, como decía mi abuela,
vivimos en un mundo y no tenemos otro. Exactamente. Por lo menos por no ahora. Tenemos planeta B, como dicen los jóvenes. No tenemos planeta B. Es como cuando dicen te tienes que cuidar la vista, ¿no? Con lo que claro. comentabas. No tenemos otra. No o sea, tenemos. Es lo que tenemos el resto de nuestra vida. Claro. Entonces vamos a intentar cuidarlo, por favor. Sí. Bueno, numerosos estudios, como hemos comentado, respaldan todos Sí. los beneficios que nos comentan, Sí. ¿no? Del aprendizaje al aire libre, el ejercicio. Y también influyen en el desarrollo, no solo cognitivo ni físico, sino también emocional, ¿no? Que creo que es importante. Como profesional, además psicóloga, persona experta en todo este tema, que trabaja y comprende el tema de una forma mucho más amplia, ¿cuáles son los principales beneficios que tú crees que la naturaleza aporta al aprendizaje y al desarrollo de estos niños y niñas? Bueno, uno muy importante creo que es que la naturaleza te regala horizontes, no te pone límites. La naturaleza es un universo abierto que te genera horizontes muy amplios. Puedes mirar al cielo, las estrellas, el bosque, un paisaje, el mar, y tienes horizontes. Eso a nivel emocional y a nivel de plantearse preguntas es, digamos, un regalo inmenso, ¿no? Porque ya te ofrece el mundo como posibilidad para explorar, para indagar, para conocer, para ser y estar, ¿no? Eso es una de las cosas que le doy mucha importancia, porque en realidad el ser humano construye la sociedad en base a ideas, a sueños, a utopías, ¿no? Que crea. Entonces la naturaleza te ofrece ese marco, ¿no? Grandioso marco. Por otro lado, te relaja, favorece la calma, porque no hay, a no ser que, claro, te encuentres en un entorno natural presionado, ¿no? Que tengas que hacer, pero bueno, cuando vamos al campo sentimos enseguida la calma, seguimos la relajación, y eso favorece mucho el aprendizaje. Empieza a respirar de otra forma. Claro, hay relajación y calma, pero por otro lado hay estimulación, provocación, porque está rodeado de animales, de plantas, de colores, de formas o de tareas que puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esa estimulación, que también es sosegada, que no es agresiva, pues hace que los niños, las niñas, los jóvenes se planteen preguntas y quieran indagar, quieran profundizar. Claro, fomenta la introspección también. Exactamente, fomenta la conciencia interior y digamos la conciencia exterior. Luego el movimiento a nivel de desarrollo madurativo, todos sabemos que es esencial moverse para el desarrollo físico y cerebral, no solo físico corporal, sino también cerebral. O sea, que los niños que se mueven tienen una riqueza y una arborización neuronal pues mucho mayor, ¿no? Que cuando está sentado en entornos más empobrecidos, ¿no? Y bueno, te cultiva la percepción. La percepción es una capacidad que tenemos los seres humanos, digamos, de interpretar el mundo. Y bueno, cuando el mundo es diverso, muy variado, tiene movimientos, tiene olores, pues tu percepción se desarrolla como se desarrolla el gusto, y aprendes y creas tu propia forma, ¿no? de categorizar todo lo que estamos viendo, ¿no? Y como sabemos, nuestro sistema de perceptivo de todos los sentidos es limitado, no vemos toda la realidad en su totalidad, vemos una parte, ¿no? Porque es como si tuviéramos una cámara con no sé cuántos píxeles. Pues a nosotros nos pasa igual, no vemos toda la realidad, ¿no? De hecho, no vemos algunos colores que sí que ven otros animales, ¿no? Como las abejas. Entonces, lo que vemos, además, lo interpretamos en base a nuestra forma de ser, a nuestra historia personal, a nuestro estilo de vida. Entonces, ese contacto con la naturaleza, ese espacio abierto con esa cantidad de estímulos, pues digamos que cultiva la mirada. Y de hecho es algo que nosotros lo promovemos. Hay un cuento muy bonito en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, muy cortito, que es un padre que lleva a un niño al mar y que nunca lo había visto, y cuando llega al mar el niño queda impactado de hermosura y le dice al padre: ayúdame a mirar.
Pues nosotros un poco eso es lo que hacemos también, ayudar a los niños a desarrollar esa capacidad de mirar, a ampliarla y a no quedarse con lo primero que vemos, ¿no? A cultivar esa mirada también. Eso lo facilita mucho también, por supuesto, el entorno natural. Y luego que es un aprendizaje vivencial con todo el cuerpo, con todos los sentidos, no solo con la cabeza. Cuando los niños y las niñas están en la escuela, a lo mejor están haciendo un trabajo más intelectual, salvo que hagan experiencias más manipulativas, o salgan al huerto, pero es un aprendizaje muy cognitivo, muy mental. Entonces, el aprendizaje en la naturaleza es muy integral, con todos los sentidos, con el cuerpo, con los sentidos, con la mente, con las emociones, con todo. Bueno, Marilu, el contacto con los animales no solo genera un vínculo afectivo, sino que también promueve, como os comentado al principio, una serie de valores que no siempre tenemos, ¿no? Que son empatía, responsabilidad, entre otros. ¿Cómo influye la interacción con los animales en los procesos de aprendizaje y el crecimiento personal? Pues yo creo que influye en que los niños y las niñas se abren, ¿no? Ese contacto, esas emociones de ternura, de cuidado, de responsabilidad, como tú has dicho, lo que provoca es un abrirse, ¿no? Un abrirse, una confianza, ¿no? Para que el aprendizaje se produzca tiene que haber un entorno seguro, rico, lleno de confianza. Yo creo que los animales hacen esa apertura, ¿no? que necesitan, que se necesita para aprender, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque ese vínculo que te iguala a ellos y ese contacto, por ejemplo, cuando los niños tocan un conejo es increíble la reacción del tacto con la piel, o una gallina, o cepillan al caballo, ¿no? Ese contacto les emociona y creo que les hable, aparte de las responsabilidades que genera el cuidado, el respeto y el tratarlos bien. Más allá del conocimiento del medio ambiente, la educación ambiental fomenta otro tipo de habilidades, seguro, ¿no? Como Sí. valores esenciales, sostenibilidad, que también es muy importante. ¿Qué papel juega la educación ambiental en este sentido? Pues mira, la educación ambiental es digamos, es un principio, una forma de hacer educación que surge en la década de los 60 como respuesta al crecimiento de los problemas ambientales. Entonces, digamos que el objetivo de la educación ambiental, muy simplificadamente, según la Carta de Belgrado del 78, es mejorar las relaciones de las personas con la naturaleza, con el entorno y de las personas entre sí, el meta objetivo, ¿no? O sea, mejorar esas relaciones. Entonces, la educación ambiental, nosotros lo que pretendemos es generar esa mirada diferente hacia el mundo, para que lo entiendan, para que el mundo se entienda desde una perspectiva compleja, sistémica, es decir, entender que todo en la naturaleza está relacionado. El clima condiciona los hábitats, el bosque condiciona a los animales que viven allí, el tipo de suelo, las actividades que hacemos los seres humanos impactan en los ecosistemas. Entonces, esa perspectiva sistémica digamos que es muy importante a la hora de hacer educación ambiental, porque también de lo que se pretende es generar comportamientos más sostenibles, o sea, más respetuosos y más sostenibles. Entonces, para eso nosotros trabajamos, la educación ambiental que desarrollamos se sustenta en 3 patas muy importantes. Uno es entender el entorno, la naturaleza, el entorno, o las ciudades, o los pueblos, el entorno en el que vivimos, desde esa perspectiva compleja. Entenderme a mí como persona, cultivar mi diálogo interior, mi desarrollo personal, y cultivar y a vivir y a convivir con las otras personas, a aprender a hablar, a escuchar, a llegar a consensos, a gestionar las polarizaciones. Entonces es un poco eso, ¿no? Las personas como individuo, las personas en la sociedad y el entorno. Entonces nosotros decimos que para hacer educación ambiental tenemos que aprender a ser, aprender a conocer,
aprender a participar y hacer y aprender a convivir. Esas son las Fundamental. claves. Y la metodología, una metodología investigativa para que los alumnos, las alumnas aprendan a crear conocimiento, sepan que ellos pueden aportar cosas, que pueden crear, que pueden mejorar y que no solo son receptores de aprendizaje, sino que son también activos. Un huerto, por ejemplo, promueva esas relaciones, esa participación, esa construcción colectiva. Y si se hace en un colegio o en un barrio, promueve muchos de estos valores. Que ellos y ellas se ven como agentes de cambio, ¿no? Exactamente. Que vean que realmente no es solo sentarse a escuchar, sino que tienen la obligación de participar. Pero vamos, hablamos de niños y niñas, hablamos de todas las personas. De jóvenes también. Que al final esto en la Agenda 2030 está, ¿no? Que no se nos olvide, adultos por favor del mundo, que también tenemos que participar en todo esto. Por supuesto, sí, sí. Como hemos comentado al principio, Marilu, al final la sociedad, ya me lo hemos dicho, prisas, tecnologías, pantallas, etcétera. Y con esto, ¿qué hacemos? Es decir, pues si yo me quedo en casa mirando una pantalla o yo trabajo en una oficina, salgo, yo me voy corriendo a mi casa y no me paro, ¿no? A lo mejor a mirar lo que tengo alrededor o a sentarme 5 minutos, hablas por teléfono, aunque sea en mitad de, ¿no?, lo más cercano a la naturaleza que tengamos. ¿Cuáles son los principales factores que tú consideras que ha llevado a la sociedad a alejarse o a distanciarse de manera progresiva de la naturaleza? Yo creo que primero o una cultura, ¿no?, de pensar que los seres humanos estamos por encima, ¿no?, lo que le llamamos el antropoceno, ¿no?, el hombre por encima de todo, ¿no?, que puede explotar, que puede extraer de la naturaleza todo lo que quiera sin límite, ¿no? Entonces, esa concepción de que nosotros estamos aquí, la naturaleza está aquí, creo que impide, que nos ha alejado. Nos ha alejado porque hemos construido sociedades, ciudades, pues cada vez más alejadas, probablemente buscando seguridad o buscando refugio, o bueno. Poniendo esa barrera al final entre... Sí, entonces, luego por otro lado también está el medio rural, que podría ser un espacio, ¿no?, para esa convivencia, esa interacción con la naturaleza, también está muy desvalorado, ¿no? No hay servicios, la gente en los pueblos pues no tiene todo lo que necesita, ¿no? Entonces, pues en el año 2050 se cree que el 68% de la población mundial va a vivir en ciudades donde cada vez se expulsa más a la naturaleza, se cortan árboles, se hace todo como, no sé, para que no haya peligro de nada. No sé por qué no se integra la naturaleza en las ciudades, la verdad. Entonces, luego aparte está la tecnología, que nos digamos, secuestra un poco, ¿no?, el ánimo, ¿no?, y nos mete en un mundo también con muchos estímulos, pero muy pasivo, muy sedentario, muy mental. Entonces, bueno, pues todo eso nos aleja de la naturaleza, ¿no? Claro, además, el modelo de ciudades que hemos construido. Cada vez más hay más ayudas, más subvenciones, más trabajos que con el modelo del teletrabajo, el modelo híbrido, te permiten irte a medios rurales y hay cada vez más gente, sobre todo gente joven, que está viendo esa necesidad de acercarse. Entonces ahí tenemos como un puntito de luz al final del camino. Y luego también hay algo importante, que es que la naturaleza es que está desapareciendo, la biodiversidad está desapareciendo a marchas forzadas. O sea, se habla, los científicos hablan de la sexta extinción masiva, o sea que claro, toda esa desconexión nos impide pues no cuidar. Claro, ser consciente de lo que tenemos y por ende, como comentaba al principio, no molestarte ni siquiera en ver qué está pasando o cómo eso nos puede afectar a futuro. Nuestro porque estilo de vida consumista, extractivista, daña los ecosistemas. Contamina, promueve la pérdida de diversidad, dispara el cambio climático. Tenemos un listado de cosas que podríamos estar aquí. Tenemos que replantear ese modelo socioeconómico. Para eso tenemos aquí a Marilu, para que nos haga replantearnos todo esto. Bueno, cada vez son más las personas, ¿no?, como bien has comentado, que por suerte, creando conciencia, pues trabajan en esta línea.
algunos psicólogos, psicólogas, terapeutas en general, recomiendan establecer vínculos fuertes con la naturaleza. Realizar actividad al aire libre, baños de bosque, que me has comentado Sí. que quiero que lo hablemos. Quiero como dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué aporta esta relación con la naturaleza a personas en general? Y si hay alguna diferencia con personas que tengan alguna patología o no. Hombre, en general ya lo hemos hablado un poco, personas con patología mucho más, porque tienen más necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ya, como tú has dicho, los psicólogos recomiendan contacto con la naturaleza, baños de naturaleza, paseos por el bosque. Nosotros recibimos ya muchos niños y niñas que su psicólogo le ha recomendado un campamento en contacto con el medio natural. En muchos países los hospitales están reivindicando integrar la naturaleza en los hospitales, que los enfermos puedan tener una ventana por la que puedan ver un árbol, y hay estudios sobre los beneficios que produce todo esto. Entonces, estamos en un momento en que está aumentando mucho las enfermedades de salud mental. El suicidio está aumentando muchísimo en los jóvenes. Entonces, sí que la naturaleza, el contacto con la naturaleza nos equilibra, nos sitúa, nos estimula y nos hace sentirnos conectados. Entonces, las personas que tienen algún tipo de problema, ya sea mental o físico o psíquico, se ha demostrado, y hay muchísimos estudios que así lo dicen, que es como un bálsamo, que es como una medicina. De hecho, hay muchas terapias, o sea, hay ecoterapias, terapias de jardinería, de huertos, terapias con paseos y contacto con la naturaleza. Entonces, pues, de hecho, es muy importante. Richard Lowe, el escritor del libro Los últimos niños del bosque, detectó que había una especie de trastorno de déficit de naturaleza, ¿no? No es que sea una patología como tal, porque no está recogido así como tal, pero sí es un desorden, o sea que la falta de naturaleza nos afecta y nos desequilibra. Hombre, sí tenemos la suerte de que ya hay recetas sobre eso, que me parece fascinante, que no solo haya receta de medicación, sino también de, oye, te hace falta, Sí. y me parece, vamos, que yo lo desconocía al completo y creo que deberíamos de aplicarlos todos Sí. y todas. Cuéntanos, ¿qué son esos baños de bosque o baños de naturaleza? Baños de bosque es un concepto que surge en Japón. Y bueno, pues que digamos que los médicos, cuando las personas tienen a lo mejor problemas de ansiedad o problemas de estrés o alguna patología leve, pues recomendaban ese contacto durante 1 o 2 horas paseando por el bosque o por un entorno natural sin ningún objetivo de nada, simplemente empaparse de de los sonidos, de los olores, del ambiente, de lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Entonces, hay un ecólogo que dice que nuestra piel se parece más al suelo de un bosque o al espejo de un estanque, porque está llena de microorganismos y microbacterias. Entonces, cuando más biodiversidad bacteriana tengamos en nuestro cuerpo, más inmunes vamos a ser, Qué ¿no? bien. Entonces, ese contacto con el bosque también y con la tierra nos enriquece esa micro organismos que tenemos en la piel. De hecho, la tierra, el contacto con la tierra, también hay estudios, digamos que hay unas sustancias, unas microbacterias que son inmunológicas. Entonces, por eso se recetan los baños de bosque. Qué bien. Vamos, que es todo beneficio. Es que no sé dónde estamos viendo Relajación. tal cual. Bueno, hemos visto beneficios, que Sí. son muchísimos. Pero entiendo que también nos podemos encontrar con dificultades. Y ya hemos comentado algunos a lo largo de la conversación. Pero bueno, ¿qué obstáculos crees que nos impiden establecer vínculos duraderos y significativos con el entorno natural?
Yo creo que el modelo de sociedad tan demandante que tenemos todo el tiempo ocupado, tenemos que hacer esto, no tenemos casi tiempo libre, eso es un impedimento. Luego el modelo de ciudades que hemos construido también, porque se podría integrar más la naturaleza en las ciudades. Totalmente. No ser algo, una parte, sino integrarla más en las ciudades, en los colegios, en los hospitales, en las plazas. De hecho ya hay le llaman ciudades biofílicas, las ciudades que integran la naturaleza en su... Entonces, claro, tendría que haber pues unos planteamientos arquitectónicos, de diseño, que tuvieran en cuenta no solo las necesidades de refugio, de estar calentitos en nuestra casa, de seguridad, sino necesidades psicológicas, totalmente. Necesidades emocionales, para que los seres humanos nos podamos desarrollar y estar en toda nuestra integridad, ¿no? Bueno, Marilu, estamos llegando al final, pero creo que es importante abordar un último tema, ¿no? Abrir un último melón con esto. Para lograr un cambio real es fundamental que tanto el sistema educativo como entidades público-privadas, familias, ciudadanos, personas del mundo en general, fomenten este contacto con la naturaleza. ¿Qué medidas consideras que debemos adoptar como sociedad para facilitar el acceso a la naturaleza en nuestra vida diaria? Pues mira, hay algunas muy sencillas que las podemos hacer en nuestra casa con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando comemos, pues podemos decirle o explicar a nuestros hijos que el pan que están comiendo se ha producido en una tierra, se ha tenido que abonar, pasar un ciclo, luego transformarse en una panadería, en un horno, hasta llegar a nuestra mesa, o el tomate o la leche que tomamos, ¿no? O sea que todos los días tenemos contacto con cosas de la naturaleza, hacerlo visible, ¿no? Asomarnos por la ventana cuando esté la luna y ver esos ciclos, o si no tenemos otra naturaleza al lado, si tenemos un parque, pues mantener ese contacto, esa observación, esa indagación de los ciclos de la naturaleza, porque esos ciclos, que no lo hemos comentado, a su vez condicionan nuestro ritmo interno, nuestro ritmo circadiano, nuestro ritmo del sueño. Totalmente. O sea que estamos interconectados, pero también se podría hacer repensar de otra manera las ciudades, ¿no? Integrar más naturaleza en todos los espacios, incluso huertos, ¿no? También. A nivel de administración, pues con las leyes se puede hacer mucho. En España, en el año 1922, se declaró por primera vez, y en Europa, el Mar Menor con una figura jurídica, con personalidad jurídica. Eso es, en toda Europa no hay ningún hecho así. Entonces ya se le puede defender en su nombre. Esto también ha ocurrido en Nueva Zelanda, con un bosque, con un río, y hay pocos casos que haya, pero tenemos que proteger nuestra naturaleza de muchas formas, ¿no? Y luego pues con leyes, por supuesto, incluyendo más la educación ambiental de forma transversal en toda la sociedad, en el sistema educativo, en las empresas, en la administración, en las universidades, pues también sería muy, muy importante. Y bueno, y por último, pues saber que somos naturaleza nosotros mismos, y a veces también el confort, la zona de confort nos impide, ¿no?, movernos un poco, ¿no? Entonces hacer un esfuerzo y decir, venga, voy a intentarlo hoy. Voy a indagar qué me ofrece el mundo natural. Porque a veces es verdad que hay personas que dicen, no, yo es que soy muy, muy urbanita y no me gusta el mundo natural, ¿no? Pero creo que es también algo cultural. No ha tenido la oportunidad de tener esa vivencia. De hecho, cuando la gente puede y tiene recursos económicos, se va a vivir al campo. O sea que es una tendencia que tenemos, sí. ¿No? Entonces hay que cultivarla, hay que generar una nueva cultura, una cultura que no nos separe a los hombres con la naturaleza, sino que nos integre, vernos integrados en esa biodiversidad como uno más,
De hecho, muchos ecólogos proponen que esta fase es el antropoceno y que la siguiente debería ser el bioceno, la vida en el centro, ¿no?, de todas las especies y de todo el mundo. Que habitamos por igual en el planeta, o sea, estamos todos aquí. Sí, también hay Lucy Jones, que ha escrito un libro muy bonito que se llama Perdiendo el Edén, que nos aporta la naturaleza en nuestras vidas. Dice que deberíamos pensar no ser conquistadores de la tierra, sino copropietarios. Totalmente, me parece una frase preciosa, además, Marilu. Sí. Bueno, ya sí, hemos llegado al final, se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin hacerte la pregunta estrella de Aula Abierta. ¿Qué lección aprendida te hubiera gustado saber antes en tu carrera? Pues yo creo que son 3. Una, que aprender es lo más importante. Ante las dificultades, ante los momentos difíciles, seguir aprendiendo nos salva. El aprendizaje es como algo que te abre ventanas, que te abre mundos y que te abre posibilidades. Eso por un lado. Por otro lado, que los programas y los proyectos en equipos son mejores, más interesantes, más diversos, a veces más difíciles, pero son más creativos también. Y por último, la pasión. ¿No? La pasión es muy importante, la pasión, la vocación, la ilusión es muy importante para desarrollar cualquier proyecto. Bueno, yo creo que son 3 lecciones de vida que Sí. debería apuntar todo el mundo para tomar nota y avanzar en ese camino. Pues Marilu, 1000 millones de gracias por estar hoy con Gracias a nosotras. vosotros. Ha sido un verdadero placer que nos ilumines, como decía al principio, ese camino de la naturaleza, nunca mejor dicho. Y bueno, todas las personas que nos veis y nos escucháis como siempre, 1000 gracias por querer seguir formándoos con nosotras.